Hola, bienvenidos al módulo de semiología y manejo del paciente médicamente comprometido. En esta oportunidad, el tema en específico es emergencias médicas odontológicas. Y es importante preguntarnos por qué debemos estudiar esto. Primero porque en general los odontólogos no tienen una capacitación adecuada en este tipo de temas. Segundo, porque cuando ocurra algún evento de los que vamos a ver a continuación, nadie vendrá a ayudarnos. Nosotros trabajamos principalmente en un ambiente independiente, solitario, por lo tanto debemos ser nosotros mismos quienes debemos resolver estas situaciones. Porque aunque son poco frecuentes las emergencias médicas, cuando ocurren puedo salvar a alguien de una situación más compleja. O lo que es peor, no quiero ver morir a alguien frente a mí, porque una emergencia puede tener muchísimas complicaciones, pero obvio que la más importante es la posibilidad clara de muerte de nuestro paciente. Ahora, ¿cuándo vamos a tener estos eventos? La verdad es que es cuando menos lo esperemos. Y lo que sí se sabe es que esto va a llegar principalmente cuando no tomemos las precauciones necesarias. Eso es una máxima absoluta, ¿sí? Y por estadística, diferentes estudios han determinado que un dentista en su carrera va a tener 5, 7 o 10 eventos de este tipo durante su ejercicio profesional, lo cual pareciera ser poco, ¿verdad? El problema está en que si uno de estos eventos es una emergencia grave, puede ser el momento que cambie nuestra vida. Las emergencias médicas son muchas. Aquí tenemos algunos de los ejemplos más comunes: síncope, alergias, anginas, hipotensión postural, ataque de asma, hiperventilación, convulsiones, hipoglicemias, hipotensión, obstrucción de vías aéreas y muchas otras. Aquí están las más comunes, por suerte las menos graves, pero también se tienen que sumar una serie de otras muchísimo más complejas y más graves. Esto también es importante que ustedes lo pongan atención. Solo el 10% de las muertes no accidentales pueden clasificarse como repentinas, inexplicables o impredecibles. El otro 90% pueden ser prevenidas. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo que hacer. Y esta frase la dijo este señor, Malamed, que después vamos a conocer algunos antecedentes de él y por qué la importancia que él diga esta frase. Bien, ¿por qué puede aparecer una emergencia médica? Bueno, hay diferentes motivos. Podríamos dar una lista muy larga, pero principalmente hay aumento de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, diabetes, hipertensión, cardiopatías, pacientes inmunosuprimidos, trasplantados, tratamientos odontológicos prolongados, edad más avanzada. Cada vez atendemos pacientes de mayor edad, así como también aparecen nuevos medicamentos y se tiende a utilizarlos sin tener el conocimiento adecuado, ¿ya? La odontología es una especialidad invasiva que se asocia a la presencia de ansiedad, temor y angustia por parte del paciente. Y estos tres elementos son absolutamente primordiales en la provocación y en la manifestación o en el inicio de una emergencia médica. La combinación de todos estos factores pueden hacer precipitar la aparición de una emergencia médica y sobre todo porque todavía no se toma conciencia de que en cualquier momento va a aparecer una emergencia médica. El próximo paciente que aparezca por nuestra puerta en el consultorio dental puede ser
una emergencia médica. En resumen, estas emergencias médicas odontológicas van en aumento y nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cuáles son los factores asociados que están aumentando las emergencias médicas? En general, pacientes adultos mayores, sesiones prolongadas y uso de nuevos medicamentos y cero análisis de riesgo por parte del odontólogo. Llega el paciente, hacemos el presupuesto y a trabajar. ¿Ok? Cero análisis de riesgo. ¿Qué factores pueden disminuir la aparición de una emergencia? Realizar una historia clínica enfocada en urgencias médicas. Generalmente a los dentistas les enfocan a hacer una historia clínica muy detallada, ¿cierto? Pero es importante también que esa historia médica vaya enfocada en el reconocimiento de ciertas urgencias médicas, la detección y el control de la ansiedad por parte nuestra, que es lo que nosotros podemos hacer sobre la ansiedad de nuestro paciente, súper importante. Y por último, la capacitación que el equipo odontológico tenga acerca de estas urgencias o emergencias médicas. Y recordemos siempre, los dos máximos enemigos del dentista son la ansiedad y el dolor. Mientras nosotros anticipemos estas dos circunstancias, vamos a realizar mucho elemento preventivo. ¿Ok? Ahora, de todos estos elementos, ¿cuáles puedo manejar yo? Yo no puedo manejar el atender pacientes adultos, no puedo discriminar por edad, ¿cierto? Pero sí puedo controlar el tiempo de las sesiones odontológicas. También puedo manejar los medicamentos, ¿cierto? Tener un manejo farmacológico adecuado. ¿Qué otra cosa? Generar la historia clínica enfocada en urgencias médicas. Detectar y controlar la ansiedad de mi paciente. Y ahora generar una capacitación continua de mi situación con respecto a las urgencias médicas. ¿Se fijan? Son varios los elementos que como odontólogos podemos realizar para ir actuando en la prevención. ¿Ya? Y recordemos siempre que los dos máximos enemigos del dentista son la ansiedad y el dolor, por nuestra profesión. Eso está implícito, pero eso no significa que no podemos trabajar en ella. Claro que sí, las podemos disminuir al mínimo. Está en nosotros querer hacerlo. Y fíjense, algo que nos cuesta muchísimo entender a los dentistas, sin embargo, este artista, ¿cierto? Un diseñador, un dibujante, ya lo sabía. El enemigo más temible de una persona no es la muerte, sino el dolor. Fíjense, ya tenía él determinado exactamente lo que pasaba. Veamos bien, con respecto a la ansiedad y al dolor, ¿cuándo aparece esto? Miren, las emergencias aparecen casi en el 80% después de colocar la anestesia, 15% durante la atención dental, sobre los procedimientos, y específicamente en las extracciones y en las endodoncias es donde provocamos el mayor cantidad de dolor, ¿ok? Ansiedad y dolor, previa a la atención, durante la colocación de la anestesia, ¿se fijan? Y también en la sala de espera se generan estos periodos de ansiedad y al terminar. Fíjense los estudios lo que nos dicen con respecto a los dentistas. El 41% se encuentra capaces de manejar situaciones de baja complejidad y cerca del 60% se encuentra incapaces de actuar frente a una anafilaxia, un infarto, un paro cardíaco. Esto es lo que nos dice la literatura internacional, pero yo creo que este porcentaje está sobrevalorado y este porcentaje está disminuido. Yo creo que los porcentajes, siendo optimistas, son 10% acá, 90% acá. Ok, pero es solo una apreciación. Bien, lo más importante de todos, y está aquí recalcado, la prevención. Tenemos que trabajar en eso, la prevención para evitar las emergencias
médicas odontológicas. Nuevamente, solo el 10% de todos los eventos son no prevenibles, el 90% sí lo son. Por lo tanto, tenemos que conocer estas situaciones para estar nosotros trabajando en este 90%, ¿verdad? Perfecto. Entonces, la prevención se puede dar en tres ámbitos: el ambiente que yo genero, la historia que yo me preparo, ¿cierto?, de mi paciente, y la capacitación. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para mejorar el ambiente? Primero, una buena acogida. Segundo, ver cómo llega el paciente: acelerado, estresado, asustado, lento. Yo eso ya lo puedo notar cuando el paciente está ingresando a mi consulta, y esto me da muchísima información. Yo debo no estar estresado o atrasado, porque si estoy atrasado, el paciente lo nota, ¿cierto? Y yo asusto al paciente. Y si lo asusto, obviamente que genero un efecto en su fisiología. No olvidar también, la mayoría de los pacientes actualmente están enfermos, ¿cierto? Las encuestas de salud nos dicen que sobre los 45, 50 años de edad, la cantidad de enfermos es del 50-70%. Por lo tanto, no debemos subestimar a nuestros pacientes. Dentro de las enfermedades, aquellas alteraciones del azúcar y la presión, ¿cierto?, son aquellas más comunes, y por eso tenemos que tener un conocimiento de diabetes e hipertensión. ¿Podemos generar una anestesia sin dolor? Claro que sí. La anestesia no tiene que ser con dolor. Nosotros podemos generar y trabajar en nuestra técnica anestesia para generar esta anestesia sin dolor o con el mínimo de dolor. Y nunca debe ser apurada. ¿Para qué apurarse? Si igual tengo que esperar que la anestesia haga su efecto. Podemos trabajar en eso. Y finalmente, después de la atención, no pararnos bruscamente y no darle la espalda a nuestro paciente. La atención termina cuando el paciente sale del consultorio. Entonces es responsabilidad nuestra. Estando en el consultorio tenemos que estar pendientes de él. No debemos pararnos ni darle la espalda una vez terminada la atención, porque ahí puede ocurrir también emergencias médicas. ¿Ok? Son algunos de ciertos puntos que nosotros podemos tener en consideración para generar nuestro ambiente lo más adecuado posible. Ahora, la historia. ¿Qué puedo hacer con la historia de mi paciente? Bueno, yo puedo hacer muchas cosas, incluso desde el momento en que lo estoy viendo, desde que el paciente está entrando a mi consultorio. Eso es lo que se llama el hábitus exterior. Y después, cuando converso con él, yo preparo mi historia clínica. Pero antes ya estoy obteniendo mucha información. Por ejemplo, con lo que veo. ¿Qué veo al entrar? La edad, el género, el estado nutricional, la expresividad del rostro, la actitud del paciente, la marcha, la higiene personal. Me puede anticipar lo que yo voy a encontrar en el interior de la boca. En la historia clínica, ustedes ya deben conocer antecedentes familiares, personales, enfermedades, cuánto tiempo lleva de enfermo. Importantísimo, si esa enfermedad le ha generado complicaciones. Muchas veces se nos olvida preguntar sobre las complicaciones que le ha generado la enfermedad. Y obviamente, farmacología. Saber todos los fármacos que se ocupan para ciertas enfermedades y particularmente las que está tomando nuestro paciente. Está en signo de interrogación porque muchas veces podemos quedar con la duda. Es muy normal que no sepamos para qué sirva un remedio, sobre todo cuando el paciente nos da el nombre de fantasía. Entonces, nosotros tenemos toda la posibilidad de buscar información con respecto a ese remedio, ¿sí? Es más importante buscar la información, detenerse un poco a tener complicaciones por los fármacos, ¿ok? Estos dos elementos juntos me deben dar una idea del riesgo de mi paciente. Yo debo buscar eso, el riesgo de mi paciente.
¿Y cómo se determina el riesgo? Bueno, se determina a través de lo que ya vimos en esta diapositiva, pero también hay algunas formalidades, hay algunas escalas, por ejemplo, Kamofsky, Apache, Drape y ASA, entre otras. Todas estas son escalas que me determinan el riesgo sistémico de mis pacientes a través de una atención de urgencia o para atención, en fin. Pero la más conocida de esta es la escala ASA, la escala de la Asociación Americana de Anestesiología, ¿sí? Que es la más utilizada porque es muy sencilla y da muchísima información. Actualmente hay mucha gente que está encontrando muchas deficiencias en esta escala, pero todavía sigue siendo muy utilizada porque es conocida por todo el ámbito profesional de la salud. Entonces, nos permite conversar en un idioma muy similar con esta escala. Si yo ocupo la escala Drape o Apache, probablemente nadie me va a entender. ¿Ok? Bien, la escala ASA. ¿Qué sabemos de la escala ASA? Bueno, es una escala que comenzó en 1941, cuando se reunieron 3 médicos que pensaron en realizar una protocolización de lo que estaba ocurriendo con los pacientes previo a la atención quirúrgica. Esto se demoró un poco y en 1962 aparece la primera guía para la evaluación de riesgo quirúrgico de los pacientes. Esto lo hicieron los anestesistas, porque ellos tenían que colocar la anestesia previa a la cirugía. Entonces ellos intentaron determinar, anticipar las complicaciones que podía tener un paciente previo a la anestesia, ¿sí? Y esto después tuvo tal éxito que se amplió a otras especialidades médicas y después a otros profesionales de la salud. Y por eso es que ahora nosotros usamos tanto esta escala ASA. Después ha tenido una serie de modificaciones, ¿cierto? 2014 hubo una modificación, la última el 2018. Y en este 2018 aparecen estos eventos, estas diferentes escalas, ¿verdad? Y que eh, ahora aparece hasta la escala grado 6, ¿verdad? Y nosotros, ¿en qué trabajamos? Trabajamos en la escala 1 con un paciente normal y saludable, ¿sí? Atendemos pacientes de ese tipo. Pacientes con una enfermedad sistémica leve, controlada, ¿cierto? Diabetes, hipertensión, epilepsia, pero controlada. Es decir, que el paciente, a pesar de que está enfermo, su enfermedad no le genera ninguna complicación. Y también trabajamos con pacientes en ASA 3, que son aquellos que tienen una enfermedad sistémica, pero más severa, con un poco de riesgo. Entonces, le genera una incapacidad y nosotros tenemos que detectarla. ¿Por qué? Porque estos ejemplos, angina de pecho, un paciente post-infarto, post-accidente cerebrovascular, diabetes mellitus no controlado, epilepsia, ¿sí? Pueden ser enfermedades incapacitantes. Entonces, nosotros tenemos que hacer que generar una información mayor de este paciente, pedir más exámenes, derivar a los médicos para que este paciente vuelva a estar en un nivel ASA 2. Si tenemos que atenderlo, bueno, va a ser un tratamiento modificado, muy simple, ¿cierto? Entonces, esta escala nos sirve para conocer al paciente y para tener recomendaciones acerca de su tratamiento. La escala 1 y 2 actualmente es lo habitual para nuestro trabajo odontológico y nosotros necesitamos fundamentos teóricos para poder determinar este nivel de riesgo, ¿sí? Las ASA 3 son un paciente un poco más raro, pero llegan igual. Por lo tanto, nosotros tenemos que basarnos en un conocimiento adecuado de los exámenes, hacer interconsultas o derivaciones. Los niveles superiores, 4, 5 y 6, ya nosotros prácticamente no los tocamos, porque el 4 es un paciente ASA que debe ser atendido en hospital, ¿ok? Nosotros no lo vamos a tocar.
El paciente 5 es un paciente moribundo y el paciente 6 es un paciente muerto que puede estar en proceso de muerte cerebral y que podemos estar en un donador de órganos, ¿ya? Entonces, de estos 6 niveles, nosotros trabajamos solo en los 3 primeros, ¿ok? Esa es la escala ASA. Bien, como dijimos, esto comienza en el año 41, después en el 62 aparece la primera guía, después aparecen otras adaptaciones, hasta que en el 2018 aparece la última guía con la conformación de estas 6 escalas. En un primero eran 4, después eran 5, ¿se fijan? Finalmente son 6. Bueno, entonces generalmente nosotros ocupamos la escala ASA, pero en 2010 este señor Stanley Maladet, que es el mismo que dijo la frase de que el 90% de las emergencias podían ser prevenibles, bueno, él es un dentista, anestesiólogo, profesor muy dedicado, ¿cierto? Actualmente absolutamente vigente. Fíjense esta foto del 2017. Él hizo una adecuación de la escala ASA a una escala odontológica, ¿ok? Es muy parecida, pero para que ustedes sepan, existe una escala de riesgo odontológica. ¿Y quién la creó? Este señor, Stanley Malamet. ¿Ok? Esta escala también tiene 5 niveles muy parecidos a los niveles ASA. ¿Ok? Por ejemplo, el estado físico, porque así se llama, estado físico 1, dice que es un paciente aparentemente sano, con presión debajo de 140/90, que no presenta fobias y que es menor a 60 años de edad. ¿Se fijan? Ese sería para nosotros nuestro paciente número 1. Y así va subiendo esta escala hasta llegar al estado 5. Bien, vamos a ver básicamente cómo son los estados físicos. 1. Paciente sano, menor de 60 años, sin fobia, con un nivel de ansiedad adecuado normal. Órganos funcionando correctamente, presión bajo los 140/90, mínimo riesgo de sufrir un evento médico según estas características. Y la recomendación es simplemente tomar signos vitales antes de la atención si lo encontramos necesario. Pero es un paciente apto para la atención perfectamente. El estado físico 2 presenta un paciente con enfermedad sistémica leve. ¿Se fijan? Muy parecido al ASA 2. Sanos pueden ser pacientes sanos, pero que tengan miedo o fobia a la atención dental. ¿Ok? A la atención dental, ahí está más escrito. Mayores de 60 años, inmediatamente pasa al nivel 2. Pacientes que toleren menos el estrés dental. Hay pacientes que por ansiedad o por fisiología tienen un umbral del dolor más bajo, entonces tienen más problemas. Tenemos mínimo riesgo, acá mínimo riesgo, acá mínimo riesgo también. Y se sugiere tomar signos vitales, reducción de todos los elementos que generan estrés, manejo adecuado del dolor con mayor precaución, lo cual deberíamos hacer con todos los pacientes, ¿cierto? Y solicitud de análisis de sangre en algunos casos. ¿Se fijan? Precauciones muy menores. El estado físico 3, paciente con enfermedad sistémica severa que limita su actividad, pero que no es incapacitante. En reposo, por ejemplo, están sin signos y síntomas, pero en actividad pueden aparecer problemas para respirar, problemas, eh, alteración del ritmo cardíaco, etc. Sometidos a estrés, y puede ser perfectamente el estrés dental, ya comienzan a tener signos y síntomas de dificultad funcional. ¿Se debe trabajar? Sí, pero con precaución. Aquí tenemos que hacer un tratamiento dental electivo, ¿ya? Perdón, no está contraindicado, pero sí podemos modificar. ¿Qué cosa? Interconsultas previas, modificación de la farmacología, ¿cierto? Podemos evitar fármacos o recomendar fármacos, por ejemplo, ansiolíticos, modificar la posición del sillón,
¿Fijan? Ya. Estado físico 4. Paciente con enfermedad sistémica incapacitante que pone en riesgo su vida. Por lo tanto, los problemas médicos son más importantes que los ontológicos. Entonces, probablemente a este paciente no lo vamos a ver. Se necesita una atención en el hospital. ¿Ok? Este estado 4 es necesario recuperarlo al estado 3 o 2, ¿verdad? Entonces, la atención va a ser solo farmacológica para evitar una infección, porque no lo podemos dejar sin tratamiento, o un dolor, le vamos a dar analgésico, ¿verdad? Pero tenemos que hacer algo. Y el estado físico 5, un paciente moribundo con una sobrevida no mayor a las 24 horas, ¿se fijan? Tratamiento dental absolutamente contraindicado. Esas son las escalas de estado físico odontológico. ¿Se fijan? Importante que lo hayan escuchado, importante que lo conozcan, importante que lo empiecen a implementar. Ahora, en un video que se llama Manejo de pacientes con enfermedad sistémica, hacían la siguiente pregunta. Esta diapo la saqué de ahí. ¿Debo o no tratar a los pacientes con enfermedades sistémicas en el consultorio dental? ¿Debo o no? Bueno, la respuesta es claro, claro que sí. ¿Sí? Otro doctor hacía esta segunda frase. El doctor José Luis Castellón de México, muy, muy importante con libros de medicina en odontología, pero, claro, medicina en odontología, que él dice, los pacientes con antecedentes patológicos personales deben ser aceptados sin prejuicios en la consulta dental. Sería un error muy grave considerarlo una contrariedad, ¿cierto? No sería ético ni moralmente rechazarlo por indolencia, temor o ignorancia. Eso es por parte nuestra, ¿cierto? Indolencia, temor o ignorancia por parte del odontólogo, que podría dejar sin atención a un paciente de estas características. Entonces, obviamente que antes de eh, eh, impedir la atención de estos pacientes, nosotros tenemos que realizar el análisis de riesgo para saber si está apto, si está en una escala 1 o 2, o debemos hacer algo con su patología para volver a tenerlo dentro de la normalidad y darle la atención que se merece. ¿Ok? Bien. Todo esto finalmente es para reconocer el riesgo de tener una complicación en el consultorio. Eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar. Y obviamente hacer todo lo posible para evitar esta emergencia médica. ¿Cómo lo voy a evitar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a reconocer este riesgo? Bueno, mirando, preguntando, haciendo una historia clínica, analizando la entrada del paciente y evaluando el riesgo, hacer estas escalas ASA, ¿cierto? Para determinar si tiene o no tiene riesgo. Después de evaluar el riesgo, yo veré una decisión, si lo atiendo o no lo atiendo, si lo atiendo sin restricciones, si lo atiendo con restricciones, si realizo interconsultas previas, si por ese momento suspendo la atención por ese día, ¿cierto? Antes y prefiero preparar al paciente o simplemente mi paciente está tan mal que tengo que derivarlo al médico para que le realicen un tratamiento integral o sistémico, más bien dicho, para volverlo a una situación en que el odontólogo pueda trabajar muy bien con él. Pero hacer todo esto, para hacer todo esto, yo necesito un conocimiento teórico, debo estar capacitado. Y lo que están recibiendo ahora es una capacitación para que ustedes logren cambiar este 10%, minimizarlo y aumentar este 90% de eventos prevenibles. ¿Se fijan? Todo tiene un sentido. Entonces, lo más importante es la prevención. Lo que yo puedo hacer con el ambiente,
con mi historia clínica y con la capacitación, que es algo que ustedes están recibiendo ahora. ¿Ok? Bien, pero veamos nuevamente el listado de las diferentes emergencias médicas odontológicas. ¿Por qué se llaman emergencias médicas odontológicas? Bueno, porque son complicaciones médicas. El médica significa sistémicas, ¿sí? Y odontológicas porque ocurren en el ámbito odontológico, ya sea en la sala de espera, en la sala de operaciones, en la clínica propiamente tal, en el sillón o en el traslado hacia su casa. ¿Se fijan? Todo eso involucra una situación odontológica, porque el paciente sale de su casa con la preocupación de que va a ir al dentista. Entonces, todo eso se mezcla y se puede generar emergencias médicas. Tenemos que hacer también la diferenciación en emergencias y urgencias. ¿Ok? Muchas veces se ocupan como sinónimos y está bien, pero nosotros tenemos que ser un poquito más cuidadosos. Emergencia significa que es un evento, una complicación sistémica que puede afectar la vida del paciente si no se trata en pocos minutos, ¿ya? Rápidamente. Eso es una emergencia. Afecta la posibilidad de vivir de un paciente. ¿Hay emergencias médicas odontológicas así? Por cierto, el choque anafiláctico, un infarto agudo al miocardio, ¿cierto? Una alergia muy severa, etcétera. Un coma, una pérdida de conciencia, etcétera. ¿Ya? Y también tenemos las urgencias médicas, que que en estricto rigor es lo que vamos a hablar en estas 2 sesiones de, de capacitación, de las urgencias médicas. ¿Qué es una urgencia médica? Es también un evento sistémico, una complicación sistémica del paciente ocurrida en el ámbito odontológico, pero que no involucra la vida del paciente. ¿La tengo que tratar? Claro que sí, pero tengo la posibilidad de atenderlo con calma, tranquilo, y probablemente no voy a tener resultados trágicos. ¿Ok? Eso ocurre en la emergencia. ¿Y cuáles son las urgencias? El síncope, por ejemplo, que es un simple desmayo, una reacción alérgica leve o moderada, una angina de pecho estable, que es un dolor simple, y varias otras emergencias que yo las puedo tratar en el consultorio perfectamente. ¿Sí? Las emergencias tienen que ser de tratamiento hospitalario y rápido. ¿Puedo hacer algo yo en las emergencias antes que se vaya al hospital? Sí. También puedo hacer varias cosas en las emergencias, ¿ok? Pero ¿dónde voy a tener mayor injerencia? Es en las urgencias médicas odontológicas. Perfecto. Ahora, hay una diferencia y es importante que no nos perdamos. Las urgencias médicas tienen que ver con efectos o complicaciones sistémicas, que por algo que yo estoy haciendo en la odontología me afecta la fisiología del cuerpo completo, para diferenciarlo de las urgencias odontológicas, que son eventos, complicaciones, ¿cierto? Pero circunscritas al ámbito local. Puede ser una hemorragia en una extracción, una fractura radicular, una comunicación bucosinusal, una urgencia periodontal o pulpar, un flegmón, ¿se fijan? Todos en el ámbito odontológico. Sin embargo, acá, algo que fue estimulado por una tensión ontológica tiene repercusiones sistémicas, donde se puede haber afectado el sistema nervioso central, el corazón, la respiración, la presión, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, importantísimo que mantengamos esas diferencias en los conceptos. Emergencia médica, urgencia médica ontológica,
o urgencias odontológicas. Aquí le falta la palabra médica, ¿sí? Porque es solo en el ámbito odontológico o el ámbito local, ¿ya? Entonces, teniendo claro eso, es importante. Ahora, eh, ¿son todas las emergencias o las urgencias iguales? Claro que no, claro que no. Hay una clara estadística que nos habla de ciertas emergencias o urgencias que son muchísimo más frecuentes que otras. Voy a mostrar varios estudios, pero todos son muy similares a este estudio que hizo nuevamente el señor Malamed. Por eso yo le hablo que es una referencia importante en este ámbito. Un estudio que se hizo entre Estados Unidos y Canadá con 30.000 odontólogos que trataron emergencias. O sea, perdón, 30.000 emergencias y se consultó 4.000 dentistas. O sea, fue un cuestionario bastante amplio. ¿Ok? El 90% dijo que ellos sí tuvo una emergencia y en un promedio de 7 a 10 emergencias por dentista. ¿Sí? Esa conclusión se sacó en este estudio que se realizó en el año 2010, ¿ok? En ese año. Pero que, si viene del 2010, es uno de los estudios más mostrados cuando se habla de emergencias médicas. Y todos los nuevos que han aparecido se parecen muchísimo. Veamos, con calma. Fíjense, el síncope representa el 50% de las emergencias odontológicas, o mejor dicho, urgencias médicas odontológicas. ¿Ok? El 50%, o sea, es un dato tremendo. Ya solo sabiendo síncope, conociéndolo, detectándolo y tratándolo, ustedes van a saber manejar el 50% de las urgencias médicas odontológicas. Fíjense qué importante. Después bajamos bruscamente a las alergias con un 8%, angina de pecho con un 8%, hipotensión postural con un 8%, convulsiones 5%, asma 4%. Y por suerte en el extremo de acá tenemos las emergencias. Estas serían urgencias y estas serían emergencias propiamente tal. Tormentas tiroideas, 0,01, el paciente se puede morir. Insuficiencia suprarrenal, 0,08, el paciente se puede morir. Accidente cerebrovascular, 0,22%, el paciente se puede morir. Coma diabético, 0,35, el paciente se puede morir. Edema pulmonar agudo, se puede morir. Sobredosis anestésico local, muy rara. Infarto agudo del miocardio, obvio que se puede morir. Choque anafiláctico, casi el 1%. Paro cardíaco, 1%. ¿Se fijan? Distintas frecuencias, un 50%, y todos estos de acá, menos del 1%, pero son mucho más graves. Yo puedo tener 50 de estos y el paciente no se va a morir. Puedo tener uno de estos y mi paciente sí se puede morir. Entonces, son distintas las urgencias y las emergencias. Perfecto, miren acá, este es un estudio en Brasil, 2010 también. ¿Qué es lo que sale primero? Síncope. Y aquí hacen una diferencia con el presíncope. Presíncope acá y síncope acá. Son algo muy similar. O sea, el síncope es el desmayo. Y el presíncope es la situación en que el paciente está a punto del desmayo y no lo hace. Pero básicamente corresponden al mismo evento. ¿Ok? Y si lo sumamos, miren, 54 aquí más 12 acá, ya tenemos el 60% de la emergencia o urgencia más conocida. Hipotensión ortostática, ya la habíamos nombrado. Alergia, ya la habíamos nombrado. Asma también, ¿se fijan? Muy parecido. Este es un estudio de 2018 en un hospital de Inglaterra, ¿cierto?
Miren el hospital de alta calidad, ¿cierto? Mucha tecnología, pero eso no los libra de tener emergencias médicas, ¿verdad? Y nuevamente, fíjense, síncope, 36%. Aquí hay un ataque epiléptico distinto, angina nuevamente. ¿Te fijan? Hay algunos que se van repitiendo. Entonces, son muy similares, un cambio con otro, pero en general son muy similares. Y si nosotros hacemos un resumen de la frecuencia de la SEMO, podemos hablar que, en primer lugar, y casi el 50%, así resumiendo, es el síncope. Y luego baja a menos del 10% las alergias, la angina, la hipotensión, convulsiones. Y en estos 5 eventos tenemos el 80% de las emergencias médicas odontológicas. O, siendo más estricto, deberíamos llamarlo urgencias médicas odontológicas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, para que vayamos conociendo lo mismo. Lo mismo nuevamente, síncope, desmayo, alergias odontológicas, angina, dolor de pecho, hipotensión, el paciente se marea, ¿cierto? Al tratar de pararse, y otros. ¿Ok? Emergencias médicas. Bueno, tenemos que tener también claro de que también hay emergencias, ¿sí? Las anteriores eran urgencias, pero también debemos convivir con las emergencias, que son potencialmente letales. Potencialmente letales. ¿Ok? Ya. ¿Cuáles son? Angina inestable, 71%, intoxicación por anestésico local, edema de pulmón, infarto, choque anafiláctico, paro cardíaco. Ya lo habíamos nombrado. Entonces, importante repetirlo porque todos ellos pueden llegar a la muerte del paciente. Fíjense, si ustedes colocan emergencias médicas odontológicas, va a aparecer este video que les va a contar muchas cosas de las que yo les estoy hablando ahora, tal vez explicada de mejor manera, y si es que tienen un tiempo, revísenlo, les va a servir. ¿Ok? Bien. Veamos emergencias médicas en términos generales. Las más comunes son síncope, alergia moderada, angina de pecho, hipotensión postural y crisis hipertensiva. En términos muy generales, vamos a decir que el síncope es el simple desmayo. Un paciente llega a la consulta y por distintas razones, ¡bum!, se desmaya. Eso es un síncope, es el nombre técnico. También se conoce como lipotimia o como síndrome vasovagal. ¿Ok? Bien. En esta oportunidad, en este video, basta que se reconozcan esos antecedentes del síncope. En el segundo video vamos a ver las características de cada uno en forma mucho más particular. La alergia moderada, leve o moderada, es una reacción de hipersensibilidad determinado por ciertos elementos odontológicos, como el látex, ¿cierto? Elementos como el níquel, como los materiales como la resina o los metales. Si bien no todas las personas van a ser alérgicas a todo, pero siempre vamos a encontrar a una persona alérgica a este tipo de elementos odontológicos. La angina de pecho. Angina significa dolor, o sea, dolor de pecho. ¿Y por qué se produce? Por un problema cardíaco. ¿Y qué ocurre? Las arterias coronarias que le dan la irrigación al músculo cardíaco tiene problemas. Están obliteradas parcialmente, por lo tanto disminuye el riesgo sanguíneo desde las coronarias al músculo cardíaco. Y eso va a generar una serie de condiciones fisiopatológicas que desencadenan una alarma y que esa alarma se hace a través de el dolor, avisando, igual que en una pulpitis, avisando que hay algo malo en el corazón.
¿ok? Entonces nosotros podemos tener una angina estable, que sería una urgencia, o una angina inestable, que ya comienza a ser una emergencia. Después vamos a conocer más. La hipotensión postural es algo que los odontólogos vemos frecuentemente cuando el paciente está en una posición recostada, ¿cierto? Horizontal, y de repente nosotros terminamos la atención, levantamos el sillón bruscamente y además el paciente hace el intento por pararse. Y el pararse, luego de estar en una posición horizontal, en algunos pacientes, sobre todo de edad o que toman ciertos fármacos vasodilatadores o diuréticos, le puede generar una falta de irrigación al cerebro. ¿Por qué? Porque toda la sangre está en las piernas o en el abdomen. Entonces, el movimiento brusco de intentar ponerse en posición vertical no alcanza a regular la sangre, no hace que la sangre llegue con la velocidad adecuada al cerebro. Y el paciente se marea y se puede caer. Y eso ha ocurrido. Ahora, que se caiga no hay ningún problema. El problema es que con la caída, estos pacientes, principalmente de edad, pueden tener una fractura, ¿verdad? Y las fracturas en una persona mayor puede ser muy complicada. Entonces pasamos de una urgencia simple a una emergencia ya más complicada. Y por último están las crisis hipertensivas, que también se dividen en urgencias hipertensivas y emergencias hipertensivas. Por suerte, la gran mayoría de los eventos hipertensivos agudos van a ser urgencias. Por lo tanto, también nosotros la vamos a poder tratar en nuestra consulta. Entonces, hoy hemos visto las generalidades, el por qué es importante tener esta capacitación, cuáles son los eventos que yo puedo manejar como odontólogo y cuáles son las emergencias más comunes. En un próximo video vamos a ver ahora en detalle cada uno de estas emergencias, pero eso será en un próximo video.